este vídeo os voy a explicar todos los fenómenos que, según he podido recopilar, porque nadie me los ha explicado todos juntos, los fenómenos que pueden resonar sobre un meridiano principal, un ginseng. 1. La alteración del propio meridiano. Los síntomas en este caso serán unilaterales y la respuesta se obtendrá con un punto específico del meridiano. Por ejemplo, si se trata de Zhu-Yang-Ming, punto estómago 14, o si se trata de Dumai, Dumai 2. De ahí la importancia de conocer la idiosincrasia de cada uno de los puntos. Y hay otra forma genérica, en ausencia de este punto específico, de tratar, por ejemplo, un dolor que resuene sobre ese meridiano, que consiste en estimular el punto yuan homolateral del meridiano afecto, en el que más se manifiesta la clínica, el punto luo contralateral del meridiano acoplado y el punto luo también contralateral del meridiano antípoda, aquel asociado en mediodía-medianoche. Y claro, ¿qué significa esto de la alteración del propio meridiano? Pues Kespi dice que es una buena pregunta, porque en realidad, ¿qué es un meridiano? Es decir, estas patologías a veces se dan, pero en realidad, ¿qué significa? Pues como tantas otras cosas, hoy por hoy ni siquiera lo sabemos. Pero te lo encuentras, lo tratas y ya está. Y para ilustraros un ejemplo de esta situación, me remito a un caso clínico personal. Se trata de una mujer que he tratado en varias ocasiones, momentos distintos de su vida, y en 2016 tenía 45 años. Sus diagnósticos de base son una carencia en Renmai, una tipología más bien tierra y psíquica metal, una mujer de naturaleza yang con un carácter muy auténtico, pero también muy variable y muy explosivo, con tendencia a tener calor y además a partir del parto un vacío de yang de riñón, una congestión de chi de hígado por las cosas de la vida, que agredía al bazo, y en los últimos tiempos un vacío de sangre de corazón. El cuadro de humedad se había incrementado. Pues bien, en este contexto, el que os he puesto, viene un día a visitarse con una gran adenopatía inflamada en la parte lateral izquierda del cuello, junto con otra gran adenopatía en la axila izquierda. En un contexto de cambio de trabajo con mucha sobrecarga, mucho estrés, y estaba psíquicamente desquiciada. Y entonces, mirando la topografía de las alteraciones y la clínica, que estaban en Shaoyang, en el meridiano de vesícula biliar, busco las indicaciones clínicas que me puedan explicar esto. Y si vais al manual, al punto vesícula biliar 38, punto King, que trata el calor, veréis que las indicaciones psíquicas y la clínica que me explica la paciente son compatibles. Total, que lo punturo con puntura neutra, solo la aguja del lado izquierdo, y me telefoneó al cabo de 20 días para decirme que el ganglio del cuello y el de la axila habían desaparecido muy rápidamente y que también se había sentido psíquicamente mucho mejor. Un ejemplo de la alteración de un meridiano resonando en un punto del meridiano. ¿Qué más puede resonar sobre un ginseng, aparte de su propia alteración? 2. La alteración del zangfu correspondiente. Y hablamos del zangfu correspondiente en tanto que ministro del organismo, es decir, aquella función administrativa en la que el corazón era el emperador, el pulmón su primer ministro, el hígado el ministro de la previsión y de la guerra, el bazo que gestionaba los suministros y los graneros, y el riñón como fuente del agua y del fuego del organismo. En este caso tendremos síntomas del zangfu y la clínica expresada en el meridiano normalmente será bilateral. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Pues bien, los puntos shu o mu específicos del zangfu. Y aunque os lo expliqué en otro vídeo y no lo acaba de tener claro, ahora ya tengo claro que en general, si se trata de los aspectos más somáticos de ese zangfu, por ejemplo, la sangre,
o los Jin-Ye, emplearemos el punto Shu, que es más yang. Mientras que, por el contrario, normalmente, si la clínica es más inmaterial, más psíquica o más funcional, entonces los puntos sobre los que suele resonar son los puntos Mu de cada uno de los Zangfu. Por citaros un ejemplo simple, podríamos pensar en un cuadro de tos irritativa con hipocondralgia, junto con calambres abdominales, en una persona con una congestión de chi de hígado que se ha agudizado y que respondiera bien a la estimulación aislada de vejiga 18, punto Shu de hígado, como todos sabéis. Además de los puntos Shu y Mu, hay otros puntos específicos que pueden actuar sobre los Zangfu que iremos comentando, pero antiguamente Quespi consideraba que los puntos que gestionaban esta función administrativa, y luego no me queda claro si ha seguido pensándolo en exclusiva o no, porque no se ha pronunciado con tanta claridad al respecto, pero que hay casos clínicos resueltos con ellos, y alguno personal que os comentaré, y por tanto los voy a comentar, están ubicados en el meridiano de riñón. Y tiene mucho sentido, porque si pensáis que todos los puntos Shu del dorso están en el meridiano de vejiga, que los puntos que gestionan el aspecto Mu administrativo, por decirlo así, de cada Zangfu que estén en el meridiano de riñón, los puntos de cuyo meridiano en su trayecto torácico, en mi opinión, también pertenecen a Chongmai, pues bien, los puntos que regirían estas funciones administrativas serían los siguientes. Para riñón, el punto riñón 11. Para bazo, el punto riñón 17. Para hígado, riñón 21. Para pulmón, riñón 22. Y para corazón, riñón 23. Y como veis, están estratégicamente escalonados en el organismo, siguiendo la disposición de sus respectivos Zang. Vale, ya tenemos dos. Tercer fenómeno que puede resonar sobre un Jingzheng, pues la patología de su propio nivel energético, a ese al que pertenece. Por ejemplo, puede resonar sobre el meridiano del pulmón una patología que afecte a Tai Yin, o sobre Sanjiao una patología que afecte a Shaoyang. La verdad es que en la clínica a mí me resulta difícil saber si el bloqueo de un eje resuena sobre un punto de acupuntura o la resonancia sobre un punto de acupuntura es la causa del bloqueo del eje energético. Y para no alargar mucho este vídeo, os puede servir el ejemplo clínico que pondré en la 9ª causa de resonancia sobre un meridiano, porque no solo ilustra lo que estoy diciendo allí, sino que también ejemplifica esta posibilidad de que la clínica de un paciente, en aquel caso una migraña Tai-Yang, que expresa el bloqueo del nivel energético Tai-Yang, se resuelva con la estimulación de un punto del meridiano de vejiga que a él pertenece. Bien, cuarta causa de fenómenos que puedan resonar sobre un Jingzheng, pues una patología estacional de los Wuxing, de los 5 agentes. En este caso tendremos síntomas del Zangfu y una alteración psíquica de esa estación. Por ejemplo, la no puesta en movimiento de la primavera. Una persona que no pueda arrancar o ponerse en movimiento con síntomas de hígado o de vesícula biliar. Y según otra fuente, los Wuxing también requieren la presencia de signos patognomónicos de cada uno de los meridianos. Esto es lo que yo he podido recopilar hasta ahora. En realidad, aunque puedan resonar con clínica sobre el meridiano, el tratamiento de los Wuxing no se realiza con puntos de ese meridiano, sino que se emplean los puntos Mu, preferentemente, a los que en ocasiones yo he visto a Quespi añadir el punto Shi o los puntos Shu y Luo del meridiano afectado. Y como este tema es suficientemente complejo, le dedicaré un vídeo entero con ejemplos clínicos de Jean-Marc Quespi. Quinta causa de un fenómeno que
pueda resonar sobre un ginseng. La alteración, que es congénita, del movimiento de los Wu Yun. En este caso, la patología requiere un terreno previo, o sea, una tipología del sujeto que sugiera fuertemente el movimiento, y además la clínica incluye las correspondencias. El tratamiento consistiría en la puntura denominada Miu, creo que está en Suwen 63, aunque Quespi antiguamente había empleado los puntos Luo. Y todavía otra alternativa que yo he encontrado en casos clínicos más antiguos ante una patología de los Wu Yun ha sido emplear los puntos de tonificación o de dispersión en función del tipo de clínica que se presentara de los dos meridianos acoplados que están asociados al movimiento afecto. El caso de los Wu Yun también es suficientemente complejo para dedicarle otro vídeo completo como mínimo, y al margen de que os pondré un caso clínico personal que por uno de esos regalos de la vida para que tengas la zanahoria y sigas estudiando funcionó muy bien, os presentaré las explicaciones ampliadas con ejemplos clínicos de Jean-Marc Quespi, que es quien los describió. Vamos a continuar. No nos desconcentremos. La sexta causa de resonancia sobre un meridiano principal puede ser el desacoplamiento entre el Zhang y los Fu acoplados, valga la redundancia. En este caso he encontrado que lo que debemos hallar es patología de ambos simultánea, por ejemplo, de pulmón y de intestino grueso. Y dado el caso, yo he visto que el tratamiento consistiría en el punto tierra de ese Zhang, ese punto que lo hace anclarse en la tierra del Fu. Y aquí tenéis ejemplos clínicos, el vídeo 5 de la lista de reproducción Escoge tú, cuya protagonista se llama Giselle, y el vídeo número 11 de la lista de reproducción El punto único, donde explicamos otro caso clínico de Jean-Marc Quespi, a la que hemos denominado Colette. Continuemos. La séptima posibilidad de un fenómeno que pueda resonar sobre el meridiano principal ginseng es la alteración del meridiano acoplado en Piao Li. Es decir, la alteración del meridiano se puede manifestar en el otro. Jill Berger dice que en realidad es un desequilibrio entre meridianos acoplados y que con frecuencia él opina que los síntomas que se manifiestan en el meridiano acoplado en Piao Li están ahí para aliviar el desequilibrio fundamental y permitir que no se acentúe. Es decir, como si fuera una especie de espacio extra donde la clínica pudiera manifestarse sin extenderse a otras cosas. Me parece una mirada interesante. Y en este caso habrá que emplear el punto yuan del meridiano acoplado y el punto luo del meridiano afecto. Es decir, el punto yuan del meridiano en el que vemos la clínica y el punto luo del meridiano origen de la clínica. Aquí de nuevo tenemos otra de las causas más frecuentes de alteración en un meridiano de la que no tengo ejemplos clínicos, pero os voy a dar uno clarísimo que habréis visto todos en la clínica. ¿Cuántas congestiones de chi, de hígado, no las habéis visto vosotros mismos expresándose en forma de una cefalea bilateral Shaoyang, vesícula biliar, su acoplado, y que, por ejemplo, respondan bien con el punto yuan del acoplado, en este caso hígado 3, junto con el luo del afecto, que sería vesícula biliar 37? Pues ahí lo tenéis. La octava posibilidad de una alteración que resuene sobre un meridiano principal ginseng es la alteración del meridiano que yo me he permitido bautizar como antípoda, que es aquel que está en relación con el mediodía-medianoche, en el polo opuesto del ciclo nictameral. Si este es el caso, el tratamiento se limitaría
a la estimulación aislada del punto luo contralateral. Repito, la estimulación del punto luo contralateral del meridiano antípoda. Sobre este tipo de resonancia explico un ejemplo clínico personal en el vídeo de presentación de la lista de reproducción de El Punto Único. Pero os voy a comentar otro ejemplo que también está en mi página web y que empleé para ilustrar lo que podía ser la acupuntura en un artículo que se publicó en el diario La Vanguardia en 2006, que se titulaba Arte y práctica de la acupuntura. Y en dicho artículo relataba el caso de una mujer, os lo digo en lenguaje técnico, que tenía una omalgia bilateral, aunque en el momento de la consulta predominaba sobre todo en el hombro derecho, pero el dolor no seguía las 8 reglas y en ambos casos, en ambos hombros, aunque era distinto, como se había presentado en el lado izquierdo anteriormente y luego en el lado derecho, seguía el trayecto del meridiano de Shaoyang. Pues bien, después de hacer toda la historia clínica y el examen de lengua y pulsos, yo no encontraba ninguna explicación energética a su dolor. Y además estaba contrariada por la mala sintonía que se había establecido con esta mujer, que le parecía molestar mis preguntas precisas e inquisitivas. Bueno, en el artículo voy alternando las ideas generales de la acupuntura con este caso clínico, pero regresando a él, resulta que por el resto del interrogatorio lo que sí parecía dibujarse, y además venía corroborado por la actitud de ella, era la alteración del meridiano extraordinario Chongmai. Y entonces me di cuenta de que el punto llave de Chongmai tenía una relación antípoda, que yo todavía la llamaba mediodía, medianoche, con el meridiano de Sanjiao, justamente ese donde predominaba el dolor del hombro. Y a pesar de que entre las indicaciones clínicas de Bazo 4, Gongsun, no encontré el síntoma omalgia, y a pesar de que por aquel entonces yo desconocía que el tratamiento posible de la repercusión en un meridiano de la alteración de la antípoda era el punto luo contralateral de la antípoda, intuitivamente, como tenía el dolor en el hombro derecho y yo hacía un tratamiento que estaba en el extremo opuesto del ciclo nictameral, me decanté por estimular aisladamente Gongsun, Bazo 4, contralateral, es decir, del lado izquierdo. Claro, la paciente, que ya estaba de contra, estaba alucinada porque ella dijo, oiga, yo he venido por un dolor de hombro, en el pie no tengo nada. Ya sabéis cómo van estas cosas. Y puse este caso clínico en el artículo de La Vanguardia de alguna manera para indirectamente demostrar que la acupuntura no tenía nada que ver con la acción del efecto placebo, que dicho sea de paso, es un efecto que merecería ser investigado y explotado. Bueno, pues una semana después quedaba un 25% del dolor del hombro. Repetí la estimulación de Gongsun, una sola aguja contralateral, cuyo efecto fue eliminarlo por completo. Y acabó el artículo diciendo que probablemente jamás volveré a tratar un dolor de hombro con Bazo 4, Gongsun, pero que sin embargo, en este caso concreto, limitarse a aplicar una terapia local estándar sin desarmar el mecanismo subyacente hubiera procurado solamente un alivio transitorio y que en mi experiencia personal cuanto más específico es un tratamiento más eficiente resulta y que por eso aprovechaba para decir el modo en que habitualmente se ha utilizado el método científico para evaluar la eficacia de la acupuntura la desvirtúa porque en estos estudios clínicos se emplea un protocolo idéntico para tratar individuos distintos. Y acabé el artículo regresando al saludable ejercicio del escepticismo, diciendo que empecé a estudiar acupuntura menospreciando sus teorías, que es cierto, pero atraída por sus resultados. Pero que 20 años después pienso que pretender reducir a una explicación estrictamente somática los fundamentos de una terapéutica tan sofisticada, producto de una cultura muy distinta a la nuestra, es un error. Y que, a medida que profundizo en sus crípticos textos y la someto a prueba, la medicina china me seduce con la concepción del hombre bella y acertada, y que ejercerla puede ser un arte. O sea que, queridos artistas, vamos a continuar. La novena posibilidad de una alteración de un ginseng es que esté reflejando
la alteración de las dinámicas de ascenso o descenso de los niveles energéticos. En el caso de este tipo de bloqueo, tened en cuenta que ambos niveles energéticos están bloqueados. Y esto significa que necesariamente encontraremos síntomas de esa ausencia de ascenso o descenso en ambos meridianos. En este sentido, sabéis que Tai Yang resuena sobre Tai Yin, es decir, que cuando Tai Yang no se abre, puede ser que Tai Yin tampoco lo haga y viceversa. Que el bloqueo de Shao Yang puede complicarse con el bloqueo de Yue Yin y que el bloqueo de Yang Ming puede tener como complicación añadida el bloqueo de Shao Yin, simplemente por estas resonancias entre Tai, Shao y Yue o Ming entre los niveles energéticos. En este caso, el tratamiento consiste en buscar cuál es el punto del meridiano, origen del conflicto, sobre el que resuena la clínica. Para tratar de ilustrar esta posibilidad, os voy a explicar un caso personal. En mi página web, en la parte dedicada a la clínica, podéis encontrar la traducción de un caso clínico que publiqué en la revista francesa de acupuntura, cuyo título era Poco dispuesto a recibir órdenes. Y lo que os voy a comentar va más allá de lo que fue publicado, porque cuando lo redacté había pasado poco tiempo y no tuve un feedback importante que hace referencia a este aspecto de la resonancia sobre un meridiano de la alteración de otro nivel energético que voy a comentar. Muy rápidamente se trataba de un chaval de 16 años que yo en el caso clínico ya comento que estaba poco desarrollado, es decir, que parecía más joven que su edad. Un chaval Tai Yang que tenía las ideas muy claras, sabía exactamente lo que quería y cuyos cefaleas, que eran Tai Yang, empezaron en unas colonias cuando tuvo que empezar a obedecer cosas que él no le parecían bien. Y a partir de entonces, cada vez que tenía que obedecer, tenía cefaleas, unas migrañas bestiales. Y yo, ante un espécimen de esta idiosincrasia Tai Yang, a quien no tenía claro qué debía hacerle, no había ningún punto de Dumai que me pareciera adecuado, cogí el manual que ya tenéis en vuestro poder, que está colgado en mi web, sobre los puntos, un manual abierto, y fui mirando entre los puntos de Tai Yang, intestino delgado y vejiga, cuál me podría explicar mejor este tipo de cefaleas que él tenía. Porque por lo cerrado que estaba para mí, otra posibilidad es que tuviera la patología de un pulmón 7, un Lietche. Entonces acabé punturándole vejiga 6, como quien dice a ciegas, es decir, como quien busca un punto en la oscuridad y simplemente las indicaciones clínicas son las que concuerdan con aquel paciente, pero sin entender realmente qué hacía el punto. Pero como los casos reales siempre son grandes estímulos, esa misma noche, cuando plegué de la consulta, me fui al banquet de Point en el que hablaban del punto que le había realizado, para encontrarme que la traducción antigua de los ideogramas de vejiga 6, Chen Wang, que se traduce actualmente como recibir la luz o aceptar la luz, también significaban obedecer. Si, por ejemplo, saltando de cultura, pensáis en lo que tuvo que hacer Job para obedecer al Señor, en todas las cosas que le pedía que le parecían demenciales, fue obedecerlo ciegamente, es decir, aceptar recibir la luz superior de algo que no comprendía y que a él podía no parecerle bien. Claro, me sorprendió mucho. A nivel de las migrañas el resultado fue fantástico. Pero también este chaval, que era muy controlado y muy reservado, se encontró en clase soltando una palabrota que dejó a la clase enmudecida. En muy pocas sesiones le di el alta, escribí el caso clínico, me parecía bonito y fue publicado en la revista francesa de acupuntura. Pero no fue hasta unos 6 meses después que tuve la ocasión de ver a la paciente que me lo había derivado. Y me dijo,
¿Sabes después del tratamiento, que ella sabía que había ido bien, el cambio que ha pegado este chaval? Ha crecido como 20 centímetros, se ha hecho un hombre. Y esto me dio mucho que pensar en la poderosa repercusión que había tenido sobre el nivel energético Tai Yin, que contiene al meridiano de Bazo la estimulación de un punto en Tai Yang. Es decir, si a Miguel, que se llamaba así el chico, en lugar de haberlo traído por migrañas, lo hubieran traído porque no crecía suficiente, imaginaos que la respuesta posible de una clínica que en el caso de la falta de desarrollo hubiéramos podido atribuir al bazo, dada su reserva Tai Yin, porque no tenía clínica de deficiencia de esencia de riñón, continuó, si lo hubieran traído por falta de desarrollo, dado el caso, hubiera resultado que la respuesta se hubiera encontrado en otro nivel energético. Y es cierto que en este caso, al menos yo no hubiera podido saber cuál era el primario, porque es cierto que él era un chaval reservado, pero sobre todo lo que me llamó la atención fue el grado exsumo de control. Me pareció mucho más un Tai Yang que un Tai Yin. Y por último, la 10ª posibilidad de que una patología resuene, aparezca en un meridiano principal es la alteración del Pen Shen correspondiente. Y esto os lo añado porque acabo de leer un caso clínico muy antiguo de Gilles André y Paul Kuderk en una revista de la que solo guardo las fotocopias, no sé ni qué número era. Y es muy interesante porque explican el caso de un paciente con un síndrome Dian Quang, muy antiguo, que había tenido el suicidio del padre a los 15 años, que había entrado en un seminario para ser cura, pero luego lo dejó con una crisis espiritual. Una persona que cuando tenía las crisis maníacas engordaba 10 kilos, cuando tenía los cuadros depresivos se adelgazaba 10 kilos. Y que lo trataron con el punto de 21 de riñón, porque según Kespi es el punto que rige el hígado en su función administrativa como Zhang que administra el imperio, y había ido bastante bien. Pero, y esto es muy interesante porque nos remite a los vídeos de resonancias de la piel, cuando el paciente mejora psíquicamente, aparece un eczema supurativo de tipo psoriásico en el trayecto Zhu-Yue-Yin del meridiano de hígado en la pierna derecha. Y entonces además es una persona que es poco sociable, le cuesta expresarse, pero por ejemplo le gusta jugar a básquet y piensan que lo que tiene es un fuego que emerge hacia arriba porque no se puede exteriorizar hacia afuera, no puede amplificarse. Un individuo irritable. Es igual, no quiero explicar todo el caso. Pero lo bonito es que después de haberle realizado la puntura de riñón 21, en el cual la clínica ha mejorado, pero ha aparecido este eczema, que como recordáis en los vídeos de la piel acaba expresando lo que emerge desde dentro. Este sujeto está más comunicativo y entonces empieza a despotricar, cosa que no había hecho antes, en relación a los curas que no le gustaban, cómo lo habían tratado, en relación a su crisis espiritual, en relación al lugar de donde provenía, con la pérdida de las raíces. Y ellos, Paul Kuderk y Gilles André, se percatan de que se están encontrando ante algo que supera lo que es el Zhang del hígado, que es todo el movimiento de comunión, de exteriorización, una persona que le costaba enfocar el porvenir, que había tenido una ruptura con el pasado, es decir, hay una pérdida de la continuidad, con una sobreexcitación del Jun, y entonces punturan vejiga 47. Y se resuelve el síndrome Dian Quang, que había evolucionado a lo largo de años, que no había recibido tratamiento farmacológico, pero también se resuelve el cuadro de psoriasis en el trayecto de Zhu-Yue-Yin. Y es por esto que he tenido tiempo de añadir que la última posibilidad que he recabado de resonancia de clínica que aparece en un meridiano es la alteración del Pen Shen correspondiente. Imagino que los Zhu, pero no puedo asegurar que no nos podamos encontrar con lo mismo que lo que resonaría en un acoplamiento Piao Li. De momento, con este hemos acabado.
Y por cierto, que quien esté interesado, corre por internet, lo encontraréis enseguida porque fue publicado en la Revista Internacional de Acupuntura del Sevier y está en Open. Un artículo muy completo que realizamos con el doctor Manel Vallmajó y el doctor Joan Bruguera sobre los penchen. Ánimo a todos, sé que ha sido un vídeo muy cortito, pero es muy denso. Corrijo, era cortito en su primera edición, que duraba 11 minutos. Pero a medida que he ido añadiendo precisiones, otros tratamientos posibles y ejemplos, ha dejado de ser cortito. Porque tanto este tema como otros que le están asociados no han sido explicados en ningún sitio. Y a medida que voy ordenando estos primeros vídeos de itinerario diagnóstico, me estoy obligando a recolocar cosas, completándolas a veces, simplificándolas en otras y en todo caso clarificándolas, tanto para vosotros como para mí. Estamos aprendiendo juntos. Pero en cambio nos da la tranquilidad de poder examinar con detenimiento, con rigor y de una forma limitada las posibilidades diagnósticas ante la clínica que resuena sobre el trayecto de un meridiano principal o ginseng.